Gracias por la oportunidad. Un saludo ferviente a todos quienes nos están siguiendo en esta radio. Mire, la postura del presidente de la República que origina mi nombramiento es en general una apertura hacia la sociedad, incluyendo los actores políticos y por supuesto los de la Asamblea Nacional. Como usted muy bien lo ha señalado, sin perjuicio del comunicado del Partido Social Cristiano en la parte política, dialogar siempre será positivo. Tender puentes, encontrar convergencias, aterrizar un acuerdo hacia lo fundamental, como yo lo denomino, dejarnos de taras ideológicas y partidistas y encontrar causas que nos hagan unir. Yo comprendo más que nadie que en democracia caben los disensos y hay muchas cosas en que no nos podemos poner de acuerdo. Y entre otras cosas, para eso son las elecciones, cuando el pueblo con su voto zanja esa preferencia. Pero sí, yo ya he tomado contacto con algunos asambleístas, he planificado una reunión con las autoridades de la asamblea, por supuesto. Quiero ir hacia hechos concretos que beneficien a la ciudadanía y le voy a poner un ejemplo preciso. La Asamblea Nacional se encuentra debatiendo, y estoy conversando con los asambleístas miembros de la Comisión de Enmiendas, una reforma a la Constitución, que yo creo que puede ser un cauce, que puede generar un poderoso mensaje de unidad a nuestro verdadero enemigo. ¿Cuál es ese? Reforma a la Constitución. A la Constitución, pero que pasa por la Asamblea, no es enmienda. Por supuesto. Que es que las Fuerzas Armadas ecuatorianas puedan también intervenir en materia de seguridad interna. Creo que esa posición suprapartidista, supraideológica, con el apoyo también del gobierno y de la sociedad, puede enviar un poderoso mensaje, tanto o más que la norma en sí, contra el crimen organizado. Entonces, yo le pongo este ejemplo, Wilson, para demostrar que sin perjuicio de todas estas divergencias, podemos encontrar en ciertos puntos acuerdos puntuales, causas en beneficio del pueblo ecuatoriano. Más allá de que en el ámbito de la fiscalización sea probable que se genere un escenario proclive a un juicio político en contra del presidente de la República, que es lo que se viene analizando y se está hablando ya en la comisión esta multipartidista que investiga el caso del Gran Padrino o el caso Encuentro. Yo saludo más que nadie que en una democracia existan contrapesos del poder y que obviamente un poder legislativo, una asamblea, fiscalice y controle a las demás funciones del Estado, incluyendo el Ejecutivo. Eso es lo normal, no tienen por qué sorprenderse. También creo correcto que hagan todas las investigaciones que fueran del caso, ya sea por comisiones permanentes o por comisiones especiales. ¿Quién puede rechazar eso? Nadie. No es mi postura como ministro de Gobierno, jamás ha sido mi postura. Usted sabe, he sido parlamentario, he sido muy activo en materia de juicios políticos y fiscalización. Lo que sí yo voy a hacer la diferencia conceptual, y estoy aquí para venir a debatir y para contrastar, es que de la investigación de este tema, que me parece bien, en las últimas horas quieren generar sin fundamento alguno, sin hecho concreto alguno, un escenario, ahora hablan de juicio político al mandatario, sin vínculo alguno, sin base legal alguno, trapeando la Constitución, trapeando el artículo 129, con ocurrencias, no con argumentos, el numeral 1 en delitos contra la seguridad del Estado, y ahí sí le digo. Hay tres causales que están taxativamente establecidas. Históricamente, este delito contra la seguridad del Estado, y usted sabe que algo me gusta la historia ecuatoriana del derecho político y del derecho constitucional, es lo que comúnmente se denominaba traición a la patria. Y señores, más allá que voy a dar la batalla de las ideas jurídicas, señores, aquí el presidente de la República, de cuya integridad reconozco, si no, no hubiera aceptado hace una semana este cargo, es el primer servidor de la patria, no traidor a la patria. Así que tengan mucho cuidado. Yo llamo a la racionalidad y a la ponderación. Fiscalización, por supuesto, ese es su deber, yo lo he hecho, jamás podré denostar de aquello, pero no jueguen con las instituciones.
Pero no jueguen con la fe de la República. Eso no nos va a llevar a ningún lado. El país necesita una unidad contra sus verdaderos enemigos y trabajar en la paz social, en el fortalecimiento de la democracia y contra el crimen organizado. Se podría aludir a la segunda causal que establece el 129 de la Constitución, Henry. Digo, en atención a las declaraciones, a las declaraciones de en las declaraciones y en los balbuceos se puede decir cualquier cosa, es gratis. Otra cosa es cuando usted aterriza. Y ahí tiene que pasar por la Corte Constitucional, evidentemente. No solamente tiene que pasar por la Corte Constitucional, figura novedosa del cual yo estoy de acuerdo que incorpora la Constitución de Montecristi, muy en la línea de las constituciones modernas del mundo, porque los juicios políticos son unos impeachment, son unas instituciones en sí mismos, bastante regladas. Si bien no tiene las características jurisdiccionales, no es una simple resolución, no es cualquier cosa, no es vía rápida, no es vía sumarial como el concepto de la muerte cruzada. Así que, bueno, reitero, el 130 de la Constitución ya se pretendió aplicar en junio del año pasado. No juguemos con la institucionalidad. El país requiere y espera algo más de nosotros. Aquí el gran debate es entre quienes quieren promover la autocracia con la democracia, la anarquía versus la estabilidad y la institucionalidad. Pongámonos serios en esta, sigamos debatiendo. Hay días buenos y hay días malos. Unos días perderemos votaciones y otros días ganaremos votaciones. Pero señor, no juguemos con la paz de la República con esta situación tan infame. Y usted me acaba de citar algo. Ya el año pasado se intentó, a mí nunca me ha gustado, pero el hecho cierto es que está en la Constitución, una figura parlamentaria incrustada en una república presidencialista. Así son los experimentos que han incrustado. Pero bueno, ya lo utilizaron. Ya, mi querido amigo y estimados oyentes, ya habrá aunque el debate. sus exsolidarios dicen que no se utilizó todavía porque no se llegó. Ese ya es un debate jurídico, correcto. Hay diversas posturas jurídicas de que si se utilizó o no se utilizó. O sea, llegaste hasta el pleno, agotó, no tuviste los votos y no lo utilizaste. Ellos, algunos abogados, no solamente los políticos, porque los políticos pueden decir que es de noche cuando estamos viendo que todavía es de día. Por supuesto. Y después decir por qué no lo dijeron. Ese es el arte de la política, lamentablemente, en algunos casos. Algunos dirán que no se han utilizado. Yo sí le digo una cosa, yo apelo al sentido común. Esa figura que es justamente para no ser utilizada, es como un detente ante los antecedentes que sucedieron en el Ecuador con 3 caídas presidenciales vía resolución y no juicio político, es lo que se denominan mecanismos de activación para no ser utilizados. Pero bueno, ese será un debate jurídico. Lo que yo sí creo es que ese mecanismo no es de boleto de rifa, porque con la teoría que tienen algunos abogados y algunos parlamentarios, significaría que una vez cada 3 meses yo juego con la misma boleta hasta cuando me salga el boleto ganador. Yo no creo que la institucionalidad vaya por esa línea. Pero en todo caso, sea cual fuere la pretensión, que sea ajustada a derecho y fundamentalmente a los hechos y al sentido común. Me parece por demás infame, por decirlo un término suave, de que se comience una investigación y si vínculo alguno, quieran llegar al presidente de la República por decir cualquier cosa, usted mismo lo ha señalado, palabras de otros legisladores, cuando en la práctica ese informe reservado, que ya me imagino que no es reservado en la práctica, aquí pues la ley se la dato ya es público, que fue desechado por la misma Fiscalía con órdenes judiciales, no por ningún actor externo. Sin incidencia del Ejecutivo. Exactamente, pero aún así, que no es legal. Pero si usted lo lee, es que voy a seguir el hilo conductor de lo ilegal y lo sin fundamento, pero me gusta ser abogado del diablo. Aún así, no hay vínculo alguno del presidente de la República. Porque quieren forzar en el sentido de que el presidente conocía de las acciones de sus funcionarios allegados, agnados y cognados. Eso es lo que yo critico y vengo, porque vivimos en democracia, a debatir, vengo a contrastar, no vengo a imponer. Es justamente lo que usted acaba de decir. Como yo no puedo discutir de que la Asamblea puede fiscalizar y controlar, porque ese es su deber, y yo respaldo eso, lo que quieren es crear y forzar un escenario que no existe para generar convulsión, desestabilización y manosear la Constitución al antojo. Y eso va a recibir una respuesta democrática en la línea de la batalla de las ideas. Y en la otra práctica, le comento algo. Vamos a la teoría de los hechos. Por ahí, si uno sigue el hilo
de este documento reservado, que no es reservado, y desechado, pero que lo quieren elevar ya poco más a documento sano. Bueno, la Fiscalía dice que va a ver si hay si tiene elementos para poder reactivar y como vivimos en democracia lo puede hacer, porque la Fiscalía es autónoma. El hecho al día de hoy es que, por ejemplo, se ha citado un tema de un ex general de la República que solicitó una intervención. En el mismo documento se dice que una persona que no es parte del gobierno, porque valga la aclaración, el presidente de la República no tiene ni un solo familiar en la administración pública. Más allá que le dice que no le puede ayudar, yo quiero ir, y disculpe que sea reiterativo a quien lo está escuchando, la teoría de los hechos. Los hechos son que el presidente de la República, Guillermo Lasso, en 2 ocasiones le dio de baja al referido general. Entonces, las acciones... Más allá de las supuestas gestiones. Exactamente, las acciones contrastan y desvirtúan a las especulaciones, estimados amigos. Pero hay un damnificado, que es Bernardo Manzano, que acaba de salir del gobierno en atención a que admitió en otro medio de comunicación de que entregó su currículum al señor Rubén Cherres, y eso le ha costado el puesto. Sin perjuicio de las circunstancias, y que él, un año después de eso que contó, fue nombrado ministro por parte del presidente en otra concepción distinta, esa también es una prueba que inclusive, más allá de lo que se pide legalmente, el gobierno nacional y el presidente Lasso no tiene contemplación alguna acerca de esto. Hoy es ya un exministro. Ahora, se están alineando los astros, para utilizar un término metafórico, en el sentido de que el escenario de la convulsión social también está madurando, en atención a los pronunciamientos de Leonidas Issa y de dirigentes de otras organizaciones. Están forzando en atención a que escenarios. no se ha cumplido los compromisos del gobierno, de su antecesor. Están forzando esos escenarios. En vez de aunar esfuerzos para combatir el crimen organizado, para el tema de la reactivación económica, para la vigencia plena de valores republicanos y democráticos. Fíjese usted lo que pasó hace unos días. Una consulta popular que fue un ejercicio interesante de debatir cosas, ideas. Mire que el tema de la extradición, que pese que se ha perdido con muy poco, y más allá que hay un proceso de reconteo para ver inconsistencias irregulares, pero voy a tomar como cierto la declaración y respetar los resultados. Qué importante que se pongan sobre los temas, sobre la mesa, para ponernos a debatir, salir de nuestro metro cuadrado y que la sociedad esté a favor o en contra de tesis y de propuestas. Yo saludo eso más allá del resultado. Pero fíjense, tanto que no hay convulsión, de que se hace una convocatoria, se pierde y el gobierno tiene que seguir adelante, virar la página. ¿Me explico? Entonces, eso es importante. No quiero yo ver aquí el tema de la supuesta convulsión, y en este caso de incumplimiento. He estado al frente del ministerio recién pocos días, estoy analizando el tema y yo no voy a caer en el simplismo. Decir, no se ha cumplido nada. Salgo de esta entrevista y voy al ministerio, tengo ya reuniones con diversos actores sociales que han sido parte. ¿No es que aceptó la entrevista con Aposta? Sí, también. Sí, no, le pregunto. Todos los días estoy en medio de comunicación, no voy a cambiar mi posición, tengo una larga y maratónica jornada aquí hacia varios días. Y me consta. Yo lo hago, no tengo nada que esconder, el gobierno practica la transparencia y yo tengo aquí a venir a decir cuál es mi posición. No, a lo que me refiero es que he venido analizando, tengo reuniones ya mismo en el despacho ministerial y en otras más, acerca de incumplimientos. Se ha cumplido muchísimos, hay otros que están en proceso de cumplimiento, hay uno que otro tiene una diversidad de complejidad porque requiere de otros actores para su cumplimiento, por ejemplo la ley de consulta legislativa, también converge la Asamblea Nacional, pero venir a decir que es algo que a mí me ha llamado la atención desde lo civil, desde la sociedad civil, el todo o nada, pero ¿qué tipo de democracia es esta aquí? Cero cumplimiento, no se ha cumplido nada, cuando los hechos demuestran lo contrario. Que podemos mejorar, que podemos seguir construyendo, que podemos seguir dialogando, pero no podemos caer en esos reduccionismos que no llevan a nada y no contribuyen a la paz social de la República. Pero, ¿y la focalización de los subsidios a los combustibles, que quizá era la médula de la protesta de los indígenas? Es un proceso que está siguiéndose. Por supuesto que va avanzando. Se va a concluir, pero por supuesto, está todo ahí, están todas las mesas técnicas, que he encontrado un trabajo muy profesional en honor a la verdad. Y lo más importante, las ganas, el ímpetu de dialogar, de no cerrar puertas. Sin perjuicio
de que siempre habrá momentos para el choque de posiciones, en el buen sentido de la democracia. Choque, si tú me propones anarquía, yo te propongo ser un demócrata. Si tú me propones desestabilización, yo lo que propongo es estabilidad para progresar. Si usted me propone no protestar, a lo cual yo respaldo la protesta. La protesta aquí en el Ecuador y en muchas partes del mundo han sido grandes agentes de movilización y de cambio y transformación. Pero si tú me propones un paro que le va a volver a costar $1.000 millones al Ecuador, donde los ricos serán un poquito menos ricos, pero los pobres serán mucho más pobres, yo no estoy de acuerdo. En esta coyuntura, y tomando algunos mensajes de personas que están siguiendo esta entrevista, el gobierno tiene todavía firmado la decisión de ir a una muerte cruzada si es que el escenario se forza con un planteamiento de juicio político, sí. ¿O es que este rato, viendo quiénes serían los beneficiarios de una muerte cruzada con los resultados electorales, eso más bien estaría absolutamente descartado? Quiero ser preciso en mis palabras, porque represento al gobierno y por tanto al presidente de la República. Soy dueño de mis precisiones, de mi forma de argumentar, por supuesto. El presidente Lasso ha manifestado en reiteradas ocasiones de que el documento para esa destitución y disolución anticipada se encuentra siempre sobre el escritorio, no firmada, como lo acabo de decir. O sea, es una herramienta que está en la Constitución, así como el Parlamento ecuatoriano. El 148 es claro. A cada rato lo blandea, lo dice, lo cita, etcétera. El presidente, cada vez que le han preguntado, dice, eso está ahí. No ha dicho si lo va a utilizar o no, está ahí. Es un mecanismo que guste o no nos guste, está en la Constitución. Y por eso es que yo he sido muy enfático en señalar, y lo digo desde que fui parlamentario. Jamás estuve de acuerdo con que se quiera procesar o denunciar a parlamentarios que quieran acoger o aplicar esa figura, porque más allá, Wilson, que estemos o no estemos de acuerdo, ¿cómo tú puedes procesar a algo que está en la Constitución? O sea, no es ilegal. Usted puede criticar la conveniencia o no del tema. Sí, estamos claros en esa línea. No puede ser ilegal aplicar la Constitución. Por eso jamás podré haber estado de acuerdo con que se procese a diputados que alegan esas circunstancias. Ahora bien, una cosa es alegar, otra cosa es que esté en la Constitución y otra cosa es si es conveniente o cabe ser aplicada. Ese ya es otro tipo de razonamiento. Le traslado algunas de las inquietudes. ¿Por qué no hizo control electoral el gobierno? ¿Y por qué razón, sabiendo de la situación crispada y de algunos elementos que configuraron protestas en anteriores elecciones, por qué no hizo control electoral? Usted acaba de llegar. Yo acabo de llegar y sería la respuesta más fácil. Pues yo voy a hacer una reflexión porque sinceramente no conozco el detalle. No lo conozco. Claro, pero voy a hacer una reflexión. O sea, pregunto, o sea que un gobierno X, puede ser este, tiene que gastar en empleados públicos que están para servir a la nación con fondos públicos, porque dicen el gobierno, ni siquiera dice. Así escucho la pregunta. O sea, el gobierno con servidores públicos pagados por el pueblo para que vigilen una de las dos propuestas de consulta. Pregunto nomás si eso estaría bien visto, porque dicen el gobierno, ni siquiera dicen que se haya organizado corrientes ciudadanas. Yo le pongo un ejemplo. Yo como ciudadano, yo me manifesté en los distintos espacios que tengo en el país, que tenía con medios de comunicación, porque era editorialista de varios medios de comunicación radiales y escritos. Yo me manifesté públicamente a favor del sí. A lo mejor faltó organizarse como sociedad civil y como ciudadanos. Lo más importante que existe una democracia, para ese control electoral. Recoge esa duda, pero yo me hago el planteamiento y razonamiento en voz alta. El señor, el oyente, ciudadano a quien respeto, quería que el gobierno con empleados públicos haga control electoral. Esa es la misión de un gobierno con fondos públicos, estar de un lado o no de una propuesta. Eso no sería, digamos, por lo menos, digamos, no muy sutil. Pregunta, una reflexión, porque no tengo la respuesta, pero sí tengo un criterio, ¿no? Pero evidentemente el gobierno podría haberle puesto asunto al tema en atención a que la agrupación política que representa... Hubieron varias agrupaciones políticas y que varios representa colectivos. El presidente, le digo, creo. Varios colectivos. Impulsó desde la campaña una consulta. La crítica sería por qué las organizaciones políticas y sociales que apoyaban el sí no hicieron control electoral. Entonces ya estamos hablando de otro tema. Entonces es una crítica válida que se la puede recoger y procesar. Bueno, esa la traslado yo en atención. Y por eso, como yo trato de ser cuidadoso con las palabras, separé la palabra
gobierno. Es lo mismo que pasa con las autoridades electorales. Yo también leo, me llegan informes y me dicen, pero ¿por qué el gobierno no interviene? El gobierno intervenir en la función electoral. Y eso que yo estuve a favor del sí. El gobierno, que ha respetado los resultados, también está haciendo seguimiento, está preocupado porque la transparencia electoral, la pureza del sufragio y la libertad electoral sean respetadas y que los organismos competentes, porque vivimos un Estado de derecho, tomen las precauciones, decisiones y resoluciones que competan. Pero yo entiendo el fervor, ya que hay que querer que un gobierno intervenga también en la función electoral. Hay que ser en estos momentos, yo comprendo más que nadie la pasión, comprendo más que nadie todo lo que está en juego, pero hay que ser serio y racional, inclusive en los momentos de apremio. ¿Desde cuándo está distanciado del Partido Social Cristiano? Pregunta. Partido Social Cristiano, al cual Madera le agradezco haberme confiado la jefatura de bloque durante casi 2 periodos legislativos, y al movimiento Madera Guerrero, que en su momento fui su presidente, por haberme apoyado. Apenas terminé mi legislatura, yo me dediqué a actividades particulares y no partidistas. Si eso usted le llama alejamiento, puede ser una forma física de hacerlo. El año pasado se venció mi periodo de presidente y también dejé de ser adherente del movimiento Madera Guerrero. Agradezco por las oportunidades brindadas en su momento. Hoy soy un servidor de la República. Su cercanía a Jaime Nebot sigue igual, intacta, y podría ser un puente para la reconciliación de la que hablaba inicialmente yo al arrancar este diálogo, Henry. Yo he venido acá a tratar de dar certidumbres, no a generar especulaciones ni incertidumbres. En lo personal espero que se mantenga, porque yo creo en un precepto básico de la democracia liberal, que es la cordialidad cívica, ¿ya? Yo la practico. Y en lo otro, en lo político, el abogado Nebot tiene su criterio, yo tengo otro. En algunas cosas hemos coincidido, en otras cosas no hemos coincidido. Es obvio su posición con respecto al gobierno actual, y es obvio porque yo estoy en el gobierno actual. Así que los hechos hablan más que las palabras. ¿Qué elementos tendrá este proyecto que usted dice planteará a la Asamblea Nacional con diálogos previos mantenidos, aparte del objetivo primordial, que es que las Fuerzas Armadas se involucren en el tema con la Policía Nacional en la lucha contra la inseguridad? Para mí, he encontrado en ese tema, en esa reforma parcial, he encontrado un cauce, porque yo tengo que también ser pragmático, tengo que aterrizar con hechos este concepto del gran acuerdo. Creo una razón de acercamiento. Exactamente. Más allá que siempre va a haber, porque ellos aprobarán leyes, el gobierno tendrá que hacer sus objeciones, sus observaciones, sus vetos, o quizás, ¿por qué no, sanciones totales? Entonces siempre habrá que dialogar, porque lo que queremos es construir un mejor país, sin sectarismo alguno, cada uno defendiendo su posición, sus postulados, sus principios. En mi caso, principios de libertad, de igualdad de oportunidades, por supuesto, yo no voy a contradecirme en ese aspecto. Lo que sí es que en eso creo yo que podemos encontrar un resultado que nos vuelva a conectar entre la clase política, entre los representantes y la ciudadanía, porque para mí el más grave problema que tiene el Ecuador y sus ciudadanos es el tema de la seguridad, amenazada por el crimen organizado en un fenómeno que es estructural, que no es coyuntural, que corre y pone en riesgo gravísimo la vida de los ecuatorianos. Y para mí, esa es mi impresión, se lo he dicho al presidente y lo he dicho en mis discursos, pone en peligro la existencia misma del Estado y de República como forma de gobierno, por la penetración que puede tener este tipo de situaciones, porque lo que ellos quieren tener, el crimen organizado, es tener a un Estado secuestrado, a un Estado rehén, a un Estado a merced de sus disposiciones, y nosotros como gobierno, como sociedad, como actores políticos, tenemos que luchar para impedirlo. ¿Cuándo se reúne con Virgilio Saquicela? ¿Y con quiénes ha dialogado ya parece acercamiento? Algunos asambleístas del oficialismo, algunos asambleístas hoy que tienen que ver con la comisión de enmiendas que está tratando este tema. Hay que escuchar, hay que conversar, hay que proponer, y en las próximas horas o días con las autoridades de la Asamblea, porque ese es mi deber. Así como yo tengo que presentarme, conversar, decir cuál es la posición del gobierno con las demás instituciones y funcionarios del Estado. Eso es parte de mi función y lo voy a hacer. Ese es parte del tema, ese es parte del rigor democrático también.
Muchas gracias por atender esta invitación. Sé que tiene una agenda bastante apretada, muy amable. Encantado, Henry. me siento en casa. Le deseo suerte y le deseo muchos éxitos en la función, porque eso redundará en beneficio del Estado, del gobierno y de la ciudadanía en general. Del interés público, el interés general. Muchas gracias. Muy amable. Henry Cucalón.